Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir en los estudios esta noche a Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Bienvenido, comisionado, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad que nos permites al compartir con el pueblo salvadoreño y dirigirnos esta noche a toda esa audiencia que hoy nos ve. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, comisionado, este es un año importante en materia de inversión pública en proyectos muy grandes como el Tren del Pacífico, el aeropuerto, entre otros que había anunciado el presidente de la República el año anterior. Este año pues ya toca la concretización o un mayor avance en estas obras importantes. Este gobierno, la gestión del presidente Nayib Bukele ha sido una gestión eficiente, una gestión de proyectos, de ejecución y de obras, no solamente valorando todo lo que implica la inversión, la infraestructura que nuestro país necesita para avanzar y para poder prosperar, sino que también a la par han sido inversiones muy importantes también en materia social. El presidente no ha olvidado cosas importantes como la educación y la salud del pueblo salvadoreño. No olvidemos que el presidente llegó a la presidencia y se enfrentó recién en el año 2020 con una pandemia que cambió por completo la dinámica de cómo se venía manejando toda la gestión de gobierno. Sin embargo, eso demostró la capacidad de resolver problemas y al mismo tiempo de crear de las crisis una oportunidad, lo cual nos dio, gracias a Dios, recuerdo que en marzo del 2020 el presidente dijo, hoy por hoy lo más importante es la salud, la economía la vamos a recuperar después. Y lo vimos en el año 2021, cómo los indicadores de crecimiento económico demostraron las exportaciones, las importaciones, la economía misma, la recuperación de los empleos, pero en paralelo hubo gran inversión en infraestructura. Entonces, todos estos proyectos que el presidente tiene claro para poder ejecutar en este año 2022 permite fomentar la inversión pública para también incentivar la inversión privada. El año pasado nos sentamos en este foro y hablábamos de varios proyectos que iban a ir caminando en paralelo. El Tren del Pacífico y el aeropuerto, por ejemplo, estaban en unas reuniones virtuales con la gente de Asia, a las cuales estaban ustedes ya haciendo la parte del diseño técnico del proyecto, pero viajaron en diciembre, comisionado, ya a sostener reuniones físicas para el arranque de este proyecto del Tren del Pacífico. Fueron sueños muy importantes para la ciudadanía en proyectarse la posibilidad de reactivar un tren y tener un tren de primer nivel en El Salvador y por supuesto conectar toda Centroamérica y que El Salvador se convierta en ese puente entre Norteamérica y Sudamérica. Incluso la CEPAL, que ve toda la parte de desarrollo económico de América Latina, ratifica de que el proyecto del tren es un proyecto ganador de parte de El Salvador. Pero estos proyectos, al igual que el Aeropuerto del Pacífico, obviamente llevan un proceso. Claro. Hemos tenido discusiones claras y en este proceso es como un embarazo. Hablemos así, a la espera de la llegada de ese hijo que tarda un proceso de 9 meses de manera natural. De igual forma, estos proyectos llevan un proceso, pero han venido con ese mismo ritmo y esa misma velocidad. Ya hemos pasado de la fase de estudios que estamos ya en un estatus concluyente, ya hemos pasado a la parte operativa, a la parte técnica y la parte más importante que es el modelo económico y no solamente eso, sino que el interés que despierta en todos estos grandes inversionistas, lo cual abrió la puerta para que con nuestros aliados como el BCIE, que ha sido un aliado muy estratégico para nosotros, también el hermanamiento con la República de Corea en el caso del sur, el embajador nuestro en Corea, ha sido muy eficiente y también el embajador de Corea del Sur aquí en El Salvador ha sido un gran aliado, un gran amigo
y nos establecieron esta serie de reuniones con empresas ya interesadas en estos proyectos. Entonces, cuando ven las garantías jurídicas de El Salvador, cuando ven el presidente que tiene un gobierno que conecta y que tiene todos estos proyectos entrelazados y que ve esta dinámica económica y ve nuevas formas o maneras innovadoras de gestionar la política pública y llevar el desarrollo social y el desarrollo económico del país, obviamente se convierte en un atractivo. Que el presidente es un líder reconocido a nivel mundial y es el mejor promotor de nuestro país, lo cual permitió que empresas como Hyundai, como Samsung, como empresas de gran nivel que están interesados en astilleros, en administrar estos proyectos del aeropuerto, en administrar los proyectos del Tren del Pacífico, dijeran, nosotros queremos conocerlos de primera mano y ahora ya estamos en fase de negociación para luego tener esa apertura y dar el siguiente paso y que este año se garantice la colocación de la primera piedra y la iniciación de estos proyectos. Usted decía, es una obra muy grande y va por pasos. ¿Cómo han pensado solventar el tema de, por ejemplo, las viviendas que estarían en el trazo de la línea férrea? Aquí hay casas por todos lados. ¿Qué se va a hacer con esta gente? ¿Hay alternativa habitacional? ¿Se les compra la vivienda? ¿O qué se va a hacer en torno a eso? No se genera ningún problema, ya que en el caso, la visión del presidente es una visión holística. Él está pensando en todo el país, en desarrollar no solamente la zona oriental del país que estuvo abandonada los últimos 30 años, sino que también mantener esa inversión necesaria en la zona norte de nuestro país, en la franja norte y también en el centro, en la capital y en toda la zona occidental. Entonces, estos proyectos están interconectados. Cuando el presidente piensa en un proyecto, no lo ve de manera aislada. Si nosotros fuéramos miopes, si pensáramos que un proyecto en específico de manera aislada puede generar un impacto positivo a la sociedad, no estamos pensando en generar un impacto positivo en una zona en específico, sino que en todo el país, dinamizar esta economía. Por lo cual, si existen algún tipo de inconvenientes, en este proceso de los estudios se ha determinado cualquier tipo de inconvenientes que pueden presentarse y al mismo tiempo la solución que se puede mostrar y ejecutar. Pero en este sentido, la ventaja de este gobierno es la articulación, trabajando de la mano con diferentes instituciones para tener esa visión inmediata de resolver problemas antes de tiempo. Y lo más importante es desarrollar y ver el potencial en aquellas propiedades. Por ejemplo, con el CNR evaluamos cada uno de los trazos de estas rutas y vemos cuáles son las propiedades del Estado que tienen este potencial para crear un polo de desarrollo que al mismo tiempo permita generar incentivos fiscales para el inversionista, sin olvidar lo importante del desarrollo de estos municipios, el impacto positivo a todas las comunidades y no generar ningún problema, sino que una oportunidad. Ahora, el involucramiento del sector privado, el involucramiento de las alcaldías, usted decía, es un tren que va a abarcar todo el país, es fundamental para el éxito del proyecto en sí. Es clave y el presidente lo ha garantizado. De igual forma, todas las instituciones están trabajando para poder facilitar las inversiones, para vencer la tramitología, para que el empresario se sienta seguro y al mismo tiempo atraído de poder llevar sus inversiones a esas zonas en específico. Hemos visto cómo se han venido superando algunas cosas que eran siempre tabús, que eran problemas, que la burocracia era un quiste que tenía el Estado, pero ahora vemos un Estado eficiente y el mismo empresario no me deja mentir, que ellos disfrutan de estos beneficios y sin olvidar también el nuevo emprendedor que también tiene estas grandes oportunidades, fideicomisos, apoyos a nivel económico, la modernización de nuestras aduanas, la modernización de nuestros puertos, la velocidad con la que se ha venido trabajando en la terminal de carga del aeropuerto, o sea, todo este tipo de inversiones, incluyendo carreteras, periférico Gerardo Barrios en la zona oriental del país, la intervención del kilómetro 18 en Morazán hasta Perquín, el periférico Claudia Lars, también el viaducto Francisco Morazán, todo este tipo de inversiones garantizan de que los empresarios puedan tener esta seguridad y al mismo tiempo lleva un desarrollo integral para todas las comunidades y para todo el país. Y si hablamos de las municipalidades, vemos como el presidente ha dicho, vamos a tener una dirección de obras municipales que tenga esa celeridad para que prepare el camino para estos grandes proyectos. Ahora, sin duda son proyectos nacionales, pero también la atención está puesta en la zona oriental, que se convierta en un
polo de desarrollo, son 2 megaproyectos pues, que se estarían desarrollando en toda esta franja. Tenemos una gran oportunidad. La zona oriental siempre fue vista de lejos, siempre fue olvidada y lo he dicho en otras ocasiones que cómo se usó o utilizó tradicionalmente con propósitos electorales, simplemente promesas, pero nunca habían obras. Sin embargo, hemos visto una forma distinta de hacer política y un presidente totalmente lanzado al territorio, involucrado con nuestra gente. Vemos la aceptación que tiene de la población y al mismo tiempo la gente puede ver de manera tangible cuáles son las obras que se están ejecutando. El oriente del país tiene este alto nivel de importancia, pero al mismo tiempo permite que conecte y que sea competitivo y que pueda conectarse a este engranaje y a esta dinámica económica que todo el país necesita. No olvidemos que la importancia que tiene a nivel tributario, a nivel de ingresos del Estado, la importancia que tiene en la proporción de hermanos en el exterior, de la diáspora que tenemos, que son del oriente del país, permite crear esta forma en la cual el país se integra. No podemos decir de que los proyectos van solo para el oriente del país porque tenemos grandes inversiones en toda la zona occidental. Tenemos, por ejemplo, el presidente ha dicho claramente, vamos a hacer una total remodelación del Hospital Rosales, vamos a tener el hospital de la zona norte en Nejapa y podemos ver todas las carreteras que se están haciendo a nivel nacional, proyectado un estadio nacional, lo importante que es garantizar la seguridad del futuro de nuestros jóvenes y hacer apuestas importantes para el deporte. Lo valioso que es apostarle al deporte, a la prevención, al tejido social. Entonces, va más allá de la zona oriental del país. Estamos hablando de que este es un desarrollo y que en el año 2022 vamos a ver todo el país moviéndose en esta dinámica, pero bendito Dios por el oriente del país que también tendrá estos proyectos muy importantes. Y una generación importante de empleos en todo el periodo que se va a estar generando también el trabajo en estos proyectos. Hay una palabra clave y es trabajo. Todo esto lo podemos ver materializado en cada obra que se está haciendo. Por ejemplo, hace unos días se lanza a través de la Dirección Nacional de Obras Municipales, directamente de la Presidencia de la República, el Plan Nacional de Bacheo, lo cual esto permite que haya desarrollo en todos los municipios, pero cada actividad económica que genera cada uno de estos proyectos en cada municipio está siendo administrado y ejecutado con personas de esa zona, con personas del municipio, con personas de esa comunidad, lo cual permite que esta oportunidad de trabajo y en todos estos megaproyectos, estamos hablando de miles de millones, no me dejas mentir, en infraestructura pública, permite que hayan miles de empleos, decenas de miles de empleos que no teníamos en el pasado y que no solamente decimos, hemos recuperado los empleos perdidos durante la pandemia, porque tenemos indicadores que lo demuestran, pero también estamos abriendo nuevas oportunidades a través de la inversión pública. Como consecuencia de esta inversión pública se activa la economía, hemos visto la realidad, cómo se ha activado la economía y la inversión privada también permite que haya más generación de empleo. Ahora, la coordinación, como usted decía, de las entidades de gobierno se vuelve fundamental. Por ejemplo, el caso de las embajadas, las delegaciones diplomáticas en naciones amigas, pues es una venta también la que pueden hacer de estos proyectos, que ya es más fácil hacer contactos para llegar, firmar acuerdos y traer inversión hacia el país. Tenemos un actor clave en esta seguridad, en este atractivo que el país ahora tiene. No olvidemos que el país siempre era conocido por números negativos. Da pena decir que en el pasado teníamos presidentes que iban incluso a conferencias a nivel mundial a vender crisis, a vender problemas, a vender tristeza. Cuando el presidente muestra un país aspiracional, un país donde cualquiera quiere invertir, tenemos también grandes inversionistas a nivel internacional que han decidido incluso nacionalizarse salvadoreños. Vemos incluso el nivel de comunicación del presidente que maneja un buen porcentaje de comunicación en inglés, hablándole a otro mercado. Esto es, como tú decías, vender el país, todas las oportunidades que el país tiene, ofrecerlo y presentarlo al mundo, y nosotros atendemos día con día diferentes inversionistas que dicen que nosotros estamos interesados. Nuestras embajadas hacen un papel fundamental, pero todo el nivel de comunicación, la fuerza, la credibilidad que tiene el presidente, ese liderazgo que lo caracteriza, permite de que de manera natural caigan y lleguen a nosotros todo este tipo de proyectos a diferentes embajadas y por supuesto a tocar las puertas de la presidencia y a tocar las puertas del país para invertir día con día en El Salvador. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Comisionado, también paralelamente estábamos hablando el Aeropuerto del Pacífico. Decía usted, no son proyectos aislados, es un proyecto pues integral de desarrollo de toda esta zona, pues que lleva a nivel nacional. Es otra fuente de generación de muchos empleos y hay mucha expectativa también para los salvadoreños en el exterior de poder llegar directo a las playas del oriente del país, la parte comercial también que se va a generar en toda esta zona. Ya pasamos de la parte conceptual, de la parte de estudios, de la planificación, de la garantía de que es un proyecto viable, a el proceso para preparar el territorio y el camino para la construcción del aeropuerto. Entonces hemos venido obviamente trabajando día con día y tenemos a todas las instituciones activadas para que este proyecto sea posible con esa velocidad que caracteriza al presidente de la República. Pero en este caso, toda la dinámica económica que genera en la franja pacífica a nivel turístico, no solamente es un proyecto que conlleva inversión pública, hablando de carreteras, de caminos vecinales, proyectos de agua potable, proyectos de electrificación, proyectos de desarrollo en estos municipios, por ejemplo, el municipio de Intipucá, el municipio de Jucuarán, el municipio de Chirilagua, Conchagua, La Unión. Quizás no lo dije en orden, pero obviamente toda esa franja, que sabemos que es una franja costera con mucha riqueza, no tenemos mayor infraestructura, que eso es algo que se está preparando desde ya, y al mismo tiempo tenemos grandes inversiones a nivel privado que están proyectadas en la zona. Solamente de hermanos en el exterior tenemos una inversión al día de hoy de 215 millones de dólares a través de 85 personas en la zona oriental del país que son de la diáspora y que han activado estos proyectos turísticos. Entonces, este tipo de inversiones que precisamente hoy hablaba con el presidente de Proesa y vemos todos estos números consolidados, estamos hablando de 5,000 empleos, se está teniendo como un resultado previo al gran lanzamiento del proyecto de la ejecución de la construcción del Aeropuerto del Pacífico, sin obviar el principal proyecto que está dando de qué hablar a nivel mundial, que está siendo el motivo por el cual muchos inversionistas quieran venir a El Salvador, estén ya aplicando, estén ya queriendo conocer cuáles son los procesos para invertir con nosotros, que es un proyecto directamente del presidente, como lo es Bitcoin City. Correcto. Entonces, todo esto de Bitcoin City, también que a nivel urbanístico genera grandes oportunidades, a nivel de empleo, a nivel de desarrollo, salud, educación, porque son cosas que no vamos a obviar. El presidente ha dicho, a la par de todas estas inversiones públicas que van a traer grandes beneficios económicos, no vamos a olvidar el desarrollo y la construcción de nuestras escuelas, que también estamos por iniciar este año, liderado por la primera dama, el proyecto de mi nueva escuela, para poder llevar esta educación a nuestros niños, pero al mismo tiempo capitalizar la educación de nuestros jóvenes a través de diferentes instituciones que están trabajando en conceptos de empleabilidad directamente en centros de desarrollo tecnológico para poder capacitar a nuestra gente desde este momento. Y voy a poner un ejemplo. Dentro de las cosas que nosotros vemos en el futuro de El Salvador, lo cual nos tiene como una ubicación estratégica, una ubicación geográfica estratégica en las Américas, nos permite desarrollar todas nuestras zonas portuarias y también nuestras zonas extraportuarias, como lo es el Golfo de Fonseca. Entonces, vemos el modelo del astillero. El modelo del astillero, que hay dos empresas que dijeron, nosotros queremos tener este centro de mantenimientos, este gran área, este gran hub de mantenimiento para embarcaciones. Son coreanas las dos empresas. Y también estamos hablando con empresas inglesas y empresas americanas. Obviamente estamos abiertos a esto, a este mercado internacional para que puedan participar. Pero a la par de estos interesados, a la par de nuestros aliados estratégicos como lo es el BCIE, donde está el presidente Dante Mossi, que ha dicho, creemos en estos proyectos, apoyamos el financiamiento de El Salvador, pero al mismo tiempo todo esta directiva, todos estos socios, estos países que conforman el BCIE dicen, estos proyectos tienen futuro, lo cual ha permitido que al mismo tiempo llevemos a la par el proyecto de formación para nuestros jóvenes y todas las personas que van a trabajar ahí, como lo es la Universidad Marítima de Corea del Sur, que dijo, vamos a darle becas a los salvadoreños, vamos a abrir las puertas de nuestra universidad para que puedan formarse y ellos administrar esta infraestructura portuaria o extraportuaria como lo es un astillero. Entonces, esos son beneficios. Al final, esa manera integral
de que en la que administra el presidente estos proyectos permite que El Salvador tenga una dinámica muy diferente a la de todos los países de la región latinoamericana y por eso nos posiciona como líderes en el top 5 de América Latina en el crecimiento económico. He visto algunas estadísticas de formación, por ejemplo, de soldaduras acuáticas. Puede llegar a ganar una persona hasta $3,000, $4,000 por una especialidad. Por ejemplo, que podría demandar el astillero que estamos mencionando, capacitar a la gente local, a la gente de la zona, para que pueda ofrecer ese tipo de servicios. Claro, y quizás no voy a entrar demasiado en un aspecto técnico, pero estamos hablando que una embarcación puede generar un promedio de 6,000 empleos, un proyecto para mantenimiento de embarcaciones de diferente longitud, de diferente dimensión o tipología, pero cada una puede generar un promedio de un ingreso de $1,5 millones para el Estado, para aquel administrador, en este caso la autónoma que opere este astillero o la empresa que lo opere en conjunto con el gobierno. Y si multiplicamos esto por 30, si multiplicamos esto por 60, solamente en Panamá tenemos una empresa de embarcaciones que digo, nosotros llevamos nuestros barcos a mantenimiento a Dubái. Tienen 60. A Dubái. Y dijeron, nos interesaría este proyecto para llevarlos a El Salvador. Si lo vemos que en un lapso de 3 años dieran un mantenimiento a sus 60 embarcaciones y los multiplicamos por $1,5 millones, vemos que es un promedio de $90 millones, un poco más, un poco menos, no tengo el número en mente, pues sí, en cálculo frío, pero que genera un solo proyecto de una empresa. Pero estamos hablando de competencias, estamos hablando de un atractivo a diferentes empresas. Pero a la par de eso, estamos trabajando también en toda la infraestructura hospitalaria de la zona. Hablemos de esto al regresar de la Con todo pausa. gusto. Por favor, tenemos que sacar un corte y ya volvemos. Adelante. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Cristian Flores, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, y estábamos hablando de los beneficios paralelos también de contar con un astillero, los beneficios económicos de polo de desarrollo y las obras paralelas que se estarían generando pues en toda esta zona portuaria. Claro, la visión de este gobierno es precisamente que este tipo de obras permita abrir oportunidades de empleo, desarrollo turístico, que hayan nuevas inversiones, pero al mismo tiempo que llevemos este desarrollo al abandono que habíamos tenido en el pasado a todas estas comunidades con este gran potencial. Hemos tenido un gigante dormido, hemos tenido un elefante blanco en el puerto de la Unión, sin ninguna oportunidad para poderlo operar o politizado. Pero en este caso, que se han vencido esos paradigmas y que se están haciendo inversiones importantes en paralelo para preparar, como decía, el bienestar de nuestra gente en educación, en salud, en vacunación, que por cierto, aprovecho la oportunidad para decirle a la ciudadanía que tenemos un sistema de vacunación tan eficiente y no perdamos la oportunidad de llevar a nuestros hijos, de llevar a nuestros adultos mayores y a toda la familia de aprovechar este beneficio que el Estado ha brindado. Y al mismo tiempo ver que a pesar de que en el mundo hay tantos problemas a raíz del COVID-19, El Salvador ha superado todas estas cifras negativas y al contrario ha salido adelante con cifras positivas en avances en esta situación, lo cual permite que comencemos a pensar y ya a sentir el olor a este beneficio de todos estos proyectos, que era necesario dar estos pasos, salvar la salud de los ciudadanos, la vida de los ciudadanos y al mismo tiempo haciendo inversiones que eran necesarias. Quizás al principio algunos se oponían, pero es natural, se resisten a los cambios o tal vez tendrían algunos beneficios al plan control territorial, pero vemos cómo hay un alto índice de presencia policial, presencia militar que está brindando seguridad a la ciudadanía, también inversiones importantes como los cubos que están haciendo su labor preventiva. Esta es una inversión, una apuesta a la prevención y a los jóvenes que es muy valiosa y al mismo tiempo garantizando esta seguridad para que en este momento que estamos limpiando la casa, que estamos preparando el territorio, ya veamos en la ejecución de estos proyectos de manera concreta todos los beneficios que va a traer a las comunidades, a la población y a todos los salvadoreños. Comisionado, el proyecto del astillero está para Acajutla. El proyecto del astillero está para el puerto de la Unión.
o para el puerto de la Unión? Eso iba a preguntar, porque todavía se manejaba la parte de Acajutla y desarrollar la Unión. ¿Es ya definitivo que va a ser para la Unión? Por supuesto, Okay. y no estamos olvidando también de nuestras grandes infraestructuras. Por ejemplo, decía cómo nuestras principales aduanas se están modernizando, donde se manejan nuestras importaciones, también nuestro principal puerto de llegada, donde llegan obviamente las cargas y las importaciones de diferentes insumos y productos a nuestro país, como es el puerto de Acajutla. Sí. No ha estado estático, sino que se están haciendo inversiones y se está garantizando la modernización para tener una ampliación que pueda cuadruplicar su capacidad y que permita ser más competitivo en la región centroamericana y obviamente en Sudamérica, pero no estamos olvidando que este mantenimiento, esta modernización es importante a pesar de los nuevos proyectos. Claro. Y el Puerto de la Unión, que tiene esta virtud y la ubicación estratégica para poder asistir a toda esta demanda de mantenimiento de grandes embarcaciones. Estamos hablando de cosas técnicas, pero más valioso es reconocer que a nivel internacional el país se ha convertido en un punto principal para estas grandes inversiones. El tema del dragado, que había sido uno de los problemas por los cuales el puerto, entre otros, que no operaba, ¿ya lo han solventado? Tenemos grandes avances para poder en los próximos días, en los próximos meses ya iniciar un proceso. Hemos tenido una cercanía también con el gobierno de Japón, con la Embajada de Japón, que ha sido un aliado muy importante para poder solventar esta situación, y al mismo tiempo tenemos ya empresas interesadas en poder operar el puerto de la Unión. Nunca había existido un genuino interés por temas geopolíticos de activar el puerto de la Unión, pero nosotros pues hemos visto que el presidente, lo más importante para él es el desarrollo de los salvadoreños. Entonces hace a un lado este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes o de issues, y dice, estas son grandes oportunidades. Empresas coreanas, empresas españolas y empresas también americanas están interesados en poder concesionarse para ellos el puerto de la Unión. Ahora, este es otro proyecto importante. Más o menos, ¿cuánto se estaría invirtiendo y cómo sería el modelo de asocio para trabajar en el puerto, media vez se concesione? Bueno, tenemos una bancada que de manera proactiva y a favor del pueblo ha aprobado todas estas iniciativas que traen beneficios, no solamente para el ciudadano a pie, sino para también los inversionistas extranjeros, creando leyes que aceleren estos procesos en cuanto a la ley de asocio público-privado, también en generar este tipo de incentivos fiscales y tener una ley blanda para poder abrir estos espacios y estas oportunidades de inversión. Pero si estamos hablando de todo el consolidado de estos proyectos, es una inversión en promedio de $300 millones a nivel privado y un promedio de $800 millones a nivel público para todos estos proyectos de toda la zona oriental del país. Si sumamos los que ya están en ejecución, estamos hablando que nunca hemos tenido en el pasado una cantidad de inversión pública como la que está haciendo el presidente Nayib Bukele en nuestro país. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Comisionado, ¿qué es el requisito para que un proyecto en el país, porque hay muchas obras de infraestructura, sea considerado estratégico para El Salvador? Primero, que tenga voluntad política y que al mismo tiempo se venza esa visión política por tener un corazón entregado directamente al pueblo. Y eso son descripciones que tenemos de un presidente dedicado a nuestra gente, lo cual le da un nivel de prioridad a todos estos proyectos que lo categorizan como un proyecto estratégico de la presidencia, en el caso del presidente Nayib Bukele. Para que estos proyectos sean estratégicos debe de tener un impacto en la vida de los ciudadanos, un impacto económico en la bolsa y también un impacto social. ¿Qué es lo que yo voy a heredar a mis futuras generaciones? ¿Qué es lo que le estoy dejando a mis hijos? En el pasado siempre tuvimos proyectos politiqueros, que solamente se lanzaban obras o se ejecutaban obras. Hemos visto cómo incluso se ha determinado y se ha descubierto cómo los alcaldes de la gestión anterior, cómo invirtieron algo que iba enfocado para atender una emergencia sanitaria y una emergencia por tormentas, los utilizaron para hacer proyectos de campaña política. En cambio, el presidente no ve estos proyectos como proyectos politiqueros, sino como herencia que está dejando a esta generación y a las futuras generaciones. Entonces ya le sube de categoría. Y cuando nosotros de verdad
damos un giro de 180 grados y traemos estos proyectos que abarcan educación, salud, seguridad, bienestar social, bienestar a nivel económico, que promueven el turismo. ¿Cuándo habíamos visto que El Salvador se convertía en una sede para una nueva economía hablando del Bitcoin? ¿Cuándo habíamos visto que El Salvador se convertía en ese lugar donde todos estos inversionistas dijeran, nosotros queremos tener una propiedad ahí, queremos desarrollar nuestros proyectos, queremos estar en Bitcoin City? Entonces, esta innovación que el presidente ha presentado ha permitido de que también nuestros aliados confiables, como las multilaterales, hayan dicho, vamos a respaldar este tipo de proyectos. Y si un banco, que a ellos no les gusta perder dinero, dicen, apostemos por El Salvador, es porque son proyectos definitivamente estratégicos. Ahora, hay proyectos tan grandes e importantes que no importa qué gobierno pueda llegar o qué configuración de la asamblea se pueda tener o quién pueda gobernar la próxima alcaldía, hay proyectos que deben de continuar. O sea, no se puede decir, no, es que será el proyecto de la administración del presidente Nayib Bukele o tal alcalde sí lo apoyó, yo no lo voy a apoyar. O sea, deben de trascender, ya es momento en el país, a colores políticos, a decir, bueno, son proyectos estratégicos, hay que continuar caminando. Totalmente de acuerdo. Es que estos proyectos se tienen que blindar y el presidente está trabajando por ello. Y hemos tenido una asamblea legislativa responsable, consciente, promoviendo estos proyectos, apoyando estas inversiones, porque no estamos hablando de gasto público, estamos hablando de inversiones que van a quedar de herencia sin importar el nombre o el apellido. Sin embargo, este legado que está dejando el presidente Nayib Bukele está permitiendo de que estos proyectos sean del pueblo. Y cuando se convierten en proyectos del pueblo, están blindados por el pueblo. Y hemos tenido en una verdadera democracia todo el respaldo de la ciudadanía a través de 2 procesos electorales y seguimos sintiendo ese apoyo de la ciudadanía. Y cuando nosotros vemos los números, vemos la realidad, vemos la dinamización económica que el país vive, vemos cómo se ha recuperado la salud, vemos día con día que se inauguran nuevas obras, que tenemos diferentes proyectos mejorando el Sistema Nacional de Salud, que estamos llegando a comunidades que habían estado abandonadas por años, es el resultado y son las señales de que las cosas están caminando bien y que por ende la ciudadanía sigue apoyando con niveles de aprobación altísimos al presidente de la República. Sí, se va a poner la primera piedra este año del Tren del Pacífico. El presidente lo dijo todavía en el mensaje de diciembre de Navidad, todavía lo dijo. No, y eso está claro. En este gobierno hay objetivos muy bien trazados. En este gobierno hay prioridades y la prioridad es el pueblo salvadoreño y todos estos proyectos que traerán gran beneficio para ellos se van a realizar a partir de este año. Obviamente lleva un proceso natural de construcción. Estamos trabajando 24/7 diferentes instituciones para poderlos ver hechos realidad, incluso en el menor tiempo posible. Pero el presidente ha dicho que en esta gestión, en su gobierno, las cosas públicas van a ser igual o mejor que lo privado. Entonces no vamos a hacer monumentos a la corrupción como fue la represa que estaba hidroeléctrica en la zona oriental del país, en la zona norte. El presidente ha dicho, vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer cosas bien hechas. Varios de estos proyectos van a ser inaugurados este año. Primero Dios, este año van a estar inaugurándose diferentes proyectos. Esperaríamos incluso que esta represa hidroeléctrica 3 de febrero se pudiera inaugurar este año mismo, pero por supuesto lleva un proceso. Tenemos que darle lo mejor a la ciudadanía. Queremos ver también la realidad del Estadio Nacional, de la Biblioteca Nacional. Correcto. Queremos ver todos estos proyectos del Hospital de El Salvador que se convierte en un hospital de especialidades, un mejor Hospital Rosales, un nuevo hospital en la zona norte, todo el desarrollo en la infraestructura vial del país, muy bien, de todos los municipios. Entonces, creemos de que El Salvador pasa por su mejor momento y vamos a tener un año lleno de bendiciones y un año lleno de proyectos realizados. Comisionado, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por el espacio, gracias por el tiempo y también a usted por abrirnos la puerta de su hogar y pues quiero desearle una feliz noche y que Dios lo bendiga. Gracias por habernos acompañado. Su cita con nosotros el día de mañana. Que descanse.